Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario, el primer seminario de esta semana. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos. Este seminario es organizado por New Capital Securities. Es un seminario gratuito de libre acceso y todos quedan grabados, al igual que los que hemos tenido con anterioridad. Este es el email del área de soporte. Ante cualquier duda pueden contactarse por acá. support@newcapital-mediosec.com. El día de hoy, martes 11 de octubre, vamos a estar haciendo un análisis del mercado financiero. Vamos a ver las noticias, algunos tips, algunas oportunidades. Es decir, vamos a estar haciendo un análisis generalizado del mercado. Vamos a ir analizando, obviamente, la parte técnica y la parte fundamental para hacer un análisis más profundo e integral. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen ahí en pantalla algunas de mis redes. A ver, ahí subo más el volumen para que me escuchen mejor. Bien, vamos a ir empezando entonces la sesión de esta noche. Vamos a empezar con la lectura de las noticias, como hacemos casi siempre, que empezamos de esta forma. Vamos a tomar entonces la herramienta que provee New Capital también de forma gratuita. Acá tenemos el boletín del día de hoy. Este informe diario lo que tiene es que trata de una forma bien resumida y puntual las noticias que realmente son más importantes en el día a día. Es decir, aquellas que tienen impacto en los diferentes activos de este mercado. Vamos a ver entonces las que están aquí en la sección introducción. Vamos a irlas leyendo y detallándolas. Y después iremos viendo lo que nos depara para el resto de la semana con respecto al calendario económico. ¿Sí? Bien, ¿qué dice la primera? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han advertido sobre el creciente riesgo a que cada vez estamos más cerca de una recesión, pero a nivel global. ¿Por qué? Porque la inflación está cada vez más alta, no está cediendo a nivel general, a nivel global. Entonces, esto sigue obligando a que los bancos centrales aumenten cada vez más y más y más la tasa de interés. Entonces, por supuesto, esto frena el crecimiento, como ya lo hemos explicado en otros momentos. Los costos de endeudamiento están ya subiendo demasiado, ya se empiezan a sentir, según lo que manifiestan el FMI y el Banco Mundial. Esto lo ha dicho la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto al presidente del Banco Mundial. Esto lo han hecho en un encuentro virtual que han tenido, en una de las últimas reuniones, pero ya vemos que cada vez más son más los organismos o son más las personas, ya sean economistas o miembros de diferentes bancos o de diferentes instituciones, que están cada vez reforzando más la idea de que vamos a una recesión a nivel global. Porque básicamente los problemas no se están yendo, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Los futuros de las acciones, es decir, antes de la apertura de Estados Unidos, se estaban desplomando en las primeras operaciones de este día de hoy, martes. Por otro lado, se veían los rendimientos de los bonos del Tesoro que subían. Entonces, esto sigue mostrando el mismo escenario. Vamos a ver entonces los bonos, el rendimiento, que quiero que vean que realmente están en máximos, los de Estados Unidos, y las bolsas. Bien, vamos a buscar primero los rendimientos. A ver, acá tengo el de 2 años. Acá tenemos el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años para Estados Unidos. Acá estuvo el último máximo, lo vamos a dibujar. Por acá.
el último máximo que fue cercano a los 4.35, 4.36 aproximadamente. El precio llegó, tocó máximo y está acá levemente, digamos, frenado en la resistencia. Pero evidentemente esto está mostrando que cada vez el costo de endeudamiento es mayor, en este caso a 2 años. Vamos a ver cómo es el costo o el rendimiento que dan los bonos en el caso de 10 años. Acá vemos lo mismo, vemos un techo que se dio cercano a los 4.01 y ahora están un poco más por debajo. Pero evidentemente esto no deja de subir. Si comparamos el rendimiento de 2 años, que está ahora en 4.30, y el de 10 años, que está en 3.95, seguimos teniendo la misma referencia. Es decir, el rendimiento a 2 años es superior al rendimiento a 10 años. Las expectativas de que haya más problemas se están demostrando en este caso, dado que el endeudamiento a un plazo menor es mayor el costo que el endeudamiento en un plazo mayor, cosa que, ¿cómo lo podemos decir? No es para nada lógico. Entonces, esto está demostrando que hay evidentemente un desequilibrio en los mercados que se están sintiendo y los bonos del Tesoro lo están reflejando en sus valores. Sumado a que su tendencia es claramente alcista, no se ve de momento que haya grandes retrocesos, más allá de este último que hubo acá, que es pequeño, que es típico de una tendencia alcista, o este de acá, que es lo mismo, o como este. La tendencia alcista no ha frenado, no ha cambiado, sigue siendo la misma, y cada vez la presión sobre el rendimiento de los bonos es superior. Pero esto obviamente va acompañado con el aumento de las tasas de interés. De igual forma se refleja el costo del dinero, el costo del endeudamiento, es lo que reflejan estos indicadores de una forma o de otra, pero indican lo mismo. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a las bolsas. Quiero irles mostrando el comportamiento que han tenido. Acá vamos a comenzar entonces con el Standard Poor's. Vemos que las líneas, quiero ver que estén bien, perdón, al revés, que estén bien paralelas, lo están, al parecer las últimas, ¿sí? Acá entonces tenemos el Standard Poor's. ¿Qué fue lo último que pasó? El precio había hecho el rebote en esta última parte, que ya habíamos mencionado en reiteradas oportunidades, que generar posiciones largas en un soporte que tiene una inclinación tan bajista era cada vez más arriesgado. Son operaciones arriesgadas. Más allá de que surtan efecto, después el precio rompe, apoya y vuelve a subir, y ahora cae y se ha mantenido por debajo de esta línea. Es decir que está trabajando como resistencia tanto en este punto como acá. Voy a leer una consulta que me están haciendo. Recuerden que tienen el chat disponible en esta aplicación que estamos usando y cualquier duda que ustedes tengan me escriben, yo los leo y les respondo. Alexandra dice, una pregunta, cuando vemos los bonos basura o cuando no lo muestra, ¿ahí que vemos los rendimientos o los bonos de la deuda como tal? Ahora lo que yo les mostré son los rendimientos. ¿Sí? Lo que rinde tener un bono, que va muy de la mano con las tasas de interés. ¿Sí? Van caminando de la mano. Ahora, si yo les muestro los bonos basura, es otra cosa. Y la información es diferente. En este caso vemos que los bonos basura están cayendo. Al caer los bonos basura, significa que las personas que lo tienen o que en algún momento los han comprado, se están deshaciendo de ellos. ¿Por qué se están deshaciendo? Justamente porque son basura, porque no confían en las empresas, digamos, que los componen, si es que hay deuda empresarial acá también, ¿sí? Como saben que hacer basura, cuando hay incertidumbre, es de lo primero que se desprenden los inversores.
Cuando hay apetito por el riesgo, los adquieren. ¿Mm? No, acá no estamos viendo los rendimientos. No, no, no. Acá estamos viendo los valores de este fondo, que es un ETF. Un ETF es un fondo que cotiza en bolsa. Es como un grupo, como si fuese una bolsa, pero en vez de ser de acciones, es de bonos. Y en este caso tiene la característica de que estos bonos son todos de la misma índole. Entonces, esto es un ETF, no son rendimientos. Es otra cosa. Es como si fuese una bolsa de bonos y todos son de mala calidad. Hay que saber algo. Em, Hablando en sí de lo que son los rendimientos. Cuando nosotros tenemos mucho riesgo, sabemos que mientras más riesgo, más beneficio. ¿Mm? A menor riesgo, menos beneficio o menos dinero, como le quieran poner. Es lo mismo. En este caso, estos bonos son de mucho riesgo, por eso son basura, son de altísimo riesgo. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de bonos basura? Los bonos que emita un país que está quebrado o que está con muchísimos problemas desde hace años y que es una economía totalmente inestable y que los inversores no confían en esa economía. Es como si Venezuela emitiera bonos. ¿Mm? No creo que las personas que inviertan en esos bonos confíen en la economía de Venezuela, simplemente es de altísimo riesgo y saben que lo que es de altísimo riesgo da mucho beneficio, pero la probabilidad de impago es altísima. Entonces, ya que es tan alta la probabilidad de impago, es decir, que no me paguen lo que me prometieron por la compra de ese bono, entonces para tentarme a mí como inversora me tienen que ofrecer muchísimo dinero, porque si no yo desconfío. ¿Para qué me voy a comprar un bono que emite Venezuela, Argentina o Turquía si puedo comprar los bonos estadounidenses, que son más confiables, son menos riesgosos? Por supuesto, el beneficio o el rendimiento que me proveen o me quieren o me aseguran es muy bajo en comparación a otros bonos. O por ejemplo, los bonos que emiten empresas. No es lo mismo una empresa, por ejemplo, como Apple, ¿sí? O una empresa como Amazon o alguna de estas empresas grandes, a una empresa muy pequeña, muy nueva, que emite bonos, pero quizás no tiene una trayectoria de muchos años, quizás los dueños de esa empresa no tienen tanta experiencia. Entonces, esa empresa puede ser catalogada como emisora de bonos basura. Son bonos de alto riesgo, es una empresa que no está tan bien posicionada, el riesgo a que no me paguen ese bono es muy alto, pero para tentar a los inversores ofrecen mucho dinero de rendimiento. Cuando ustedes vean que los bonos basura caen, esto implica que los inversores se deshacen de estos bonos, porque si el ambiente, el clima económico monetario del mercado se pone cada vez más feo, hay más probabilidad de que estas empresas o estos emisores de bonos basura no paguen lo que han prometido al cabo del vencimiento del bono. Entonces todos se deshacen de esos bonos. ¿Y en qué bonos se refugian? En los bonos que son más confiables. Bien, esa es la diferencia entre un bono confiable, un bono basura. Y si tenemos esta tendencia claramente bajista, nos está demostrando que el mercado se está deshaciendo, sacándose de encima estos bonos, porque el nivel de incertidumbre reinante es muy alto de momento. Cuando se generan estas eh, recuperaciones, son momentos en el que el mercado se, digamos, se relaja un poco, empieza a haber indicios de mejoras o hay noticias puntuales que lo hacen mejorar. ¿Mm? Bien, entonces esa es la diferencia. ¿Sí? Continuamos entonces con las bolsas. Dijimos que el Standard Poor's se mantiene trabajando muy bien aquí
en las líneas, en los algoritmos estos que son de color verde, y actualmente se mantienen, digamos, debajo de esta línea, pero muy cerquita del último soporte horizontal que lo voy a dibujar ahora, ya que estamos por acá, lo dejo dibujado, porque es un nivel psicológico, por supuesto, es el último bajo del punto anterior. Y el precio aquí está comprimiéndose entre estas dos líneas, es decir, entre esta y entre esta. El precio se comprimirá hasta que decide irse para algún lado de los dos. O se va hacia arriba y tiene el obstáculo, o sigue cayendo y continuando con su tendencia bajista. Las bolsas, en este caso Standard Poor's, pero con el contexto que hay no sería extraño que eso suceda. Sigo leyendo las preguntas que me han hecho. Rafael Suárez, ¿estamos en un escenario próximo al de la crisis del año 2008? Pasa que las crisis son diferentes porque los motivos que las generan son totalmente distintas. Entonces, es muy difícil comparar una crisis con la otra. ¿Bien? En este caso, esta crisis que estamos atravesando ahora proviene de factores muy diferentes. El desencadenante de todo es la pandemia. El hecho de encerrarse y mantener las economías quietas, sin movimiento, en su gran mayoría. Una economía paralizada y con mucho dinero impreso. Entonces, una economía que permanece cerrada con mucho dinero, ese dinero ¿a dónde se fue? A la especulación. Por eso las bolsas se inflaron tanto, por eso las criptomonedas subieron tanto. Hubo mucha liquidez dando vuelta y la gente encerrada. Hubo mucho crecimiento especulativo. Entonces ahora que esa liquidez ya no está, la burbuja se pincha, sumado a que tenemos la inflación como secuela que se arrastra. ¿Sí? Entonces, los factores en comparación del 2008 son muy diferentes. Pero a todo esto tenemos que sumarle la crisis energética entre Rusia y Ucrania, que ha generado un problema con respecto al aumento de los precios de las energías muy grande y que ha afectado muchísimo. La economía de la zona euro es una economía muy afectada con respecto a esto. ¿Sí? Entonces son situaciones diferentes. Lo interesante es que el mercado del empleo en general está bastante estable, no solamente en Estados Unidos, también en zona euro. Hay otros factores, hay otros indicadores económicos que están mal, pero el empleo es como que en general está bien. Hay que ver por qué. ¿Sí? Eso hay que seguirlo viendo. Todavía no, no veo una respuesta clara. Quizás son las personas que no buscan empleo, entonces no entran en las estadísticas. ¿Mm? Habría que ver de dónde viene. Pero esas son las características de esta crisis puntual que estamos atravesando ahora, que obviamente todavía no toca suelo. Queda mucho camino por recorrer. ¿Hasta dónde se llegará? No se sabe. Tenemos que hacer nuestras proyecciones. Por eso es que trabajamos con estas líneas, como vemos acá, estas de color verde, que tienen una inclinación bajista. Como verán, todas las líneas son equidistantes, es decir, que son paralelas, y el precio luego del rebote en este soporte, que fue lo último que vimos en los seminarios anteriores, se dirigió hacia este máximo acá, que viene desde estos tres toques, con este cuarto, estos cuatro toques, a que se da el quinto, el precio cae y se mantiene rebotando entre estas dos líneas. Es decir, este algoritmo bajista todavía sigue muy fuerte y sigue cumpliendo. El precio del Dow Jones puede continuar cayendo y el ángulo de caída es bastante intenso. ¿Cuál es el ángulo de caída? Todo este. ¿Mm? Vean lo que es este activo desde finales del año pasado. Todo lo que ha caído se ha mantenido con mucha fuerza, más allá de que ha tenido momentos de recuperación como esta, muy intensa. La tendencia bajista no se ha perdido en ningún momento.
La tendencia grande a largo plazo. Entonces, las perspectivas son bastante bajistas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental también. El tema es que la inclinación de estas líneas es muy bajista, muy acelerada, y los precios vienen respetándola bastante bien, de una forma muy prolija, si no, no tendríamos estos toques tan interesantes y prolijos en el Dow Jones, que es el que estamos mostrando ahora. Previamente vimos el Standard Poor's, ahora estamos viendo el Dow Jones, y una vez finalizado este, vamos a ver el Nasdaq. Aquí Alexandra dice, yo tracé un soporte diagonal cuando el precio se volteó arriba. Si estás hablando específicamente del Dow Jones, me parece que es en el Standard Poor's. A ver, ¿dónde? Una diagonal cuando el precio se volteó arriba. El tema es que estas dos forman un ángulo recto, salvo que lo hayas inclinado, pero lo hayas inclinado un poco. Acá todavía el precio está en mínimo y no ha marcado un giro como tal. ¿Mm? Ah, arriba, acá será. Decime la fecha. Bien. Capaz que sea esto, este, este máximo de acá, quizá. Si pudiste vender ahí, genial. Aquí igual también hay una resistencia horizontal. Perfecto, está muy bien. Excelente si pudiste hacer ese corto, porque tenés factores técnicos como, a ver que coloco la línea bien prolija, como estos máximos, que evidentemente aquí tenemos una resistencia horizontal, que puede haber sido dinámica también. ¿Mm? Em, lo importante es que tenemos la unión de lo técnico con lo fundamental. Acá lo voy a remarcar con lápiz. Tenemos estas tres velas, que son una vela estrella de la noche. ¿Mm? Esta estrella de la noche es una señal de venta o una señal de entrada en corto. Y evidentemente el precio lo respetó a la perfección. ¿Sí? Quizá la línea que hiciste fue algo así. Bueno, me salió media torcida. Más o menos, no sé si es esa la que has dibujado. Si es esa está bien, y si es esta horizontal también. Sea la línea que sea, es una resistencia que coincide. Ah, de las paralelas verdes. Ah, bien, ahí lo ubicamos. Igual, venga de donde venga el soporte, está bien, porque coinciden con los que te estoy planteando. Y la señal de venta, particularmente esta de aquí, es muy interesante. Sumado a que el contexto fundamental va de la mano con todo, porque el contexto fundamental es bajista. ¿Sí? Si es esta línea, no sé, a ver, perdón que la moví. Quiero copiarla. No sé de dónde la traes, pero en realidad, a ver, no veo de dónde la puedes haber sacado esta. Si es esa. Esa no la veo, pero las otras que te planteo yo sí. Pero bueno, lo importante es que la has podido aprovechar. En los máximos, estas dos, estos dos máximos, a ver, yo te los remarco. Uniste estos dos máximos con una línea. ¿Es eso? A ver si me... Uno de esos y la otra parecida al clímax.
Es que la que veo es esta o esta, no veo otra. Por eso no entiendo qué es lo que has hecho. Sal- Esto quizá. No hay otra cosa. Bueno, mañana muéstramelo porque realmente no veo otra línea sobresaliente. Las puedo dibujar acá, a ver si coinciden. En esta sí hay coincidencia, si fuese esa. Después si tenemos esta, acá no tanto, puede ser por ahí. Ahí sí. Pero bueno, todas terminan en lo mismo. Sea cual sea, terminan en que el máximo es este. Yo ahora dejo esta que es la más prolija, digamos, esta horizontal, pero sea la que sea, el punto es el mismo. ¿Mm? Lo interesante es el punto. Se puede llegar al mismo punto por diferentes caminos, pero lo importante es determinar el punto, determinar que la prioridad en este escenario son los cortos para las bolsas, que ya lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, meses y meses. Em, y obviamente detectar un punto técnico en un contexto fundamental bajista, con patrones que ya hemos estudiado con anterioridad, entonces eso nos da el potencial para una entrada mejor hecha, más completa. Bien, porque estamos uniendo lo técnico con lo fundamental, que es lo más interesante. Vamos a ver ahora el Nasdaq. Con respecto al Nasdaq, vamos a achicar un poquito. Vemos que el ángulo de caída es también muy elevado, digamos muy, no quise decir elevado, muy fuerte, muy inclinado, nada más que dije otra palabra. Es muy inclinado, el precio ahora sigue cayendo y miren dónde está rebotando. Está rebotando en todo este mínimo con todas estas sombras. Vuelve a ser el mismo escenario que acá. Rebota cada vez más hacia la baja en un soporte muy bajista y acá hace exactamente lo mismo. Pero de vuelta está en caídas, está en mínimos. En este caso, la resistencia sí coincide con la similitud a la que planteábamos recién, donde tenemos toda este ángulo, donde aquí, con esta estrella de la noche, que la voy a remarcar, se da la entrada en corto en el Nasdaq. El mismo tipo de entrada, exactamente la misma que se da en el Dow Jones que vimos anteriormente, acá también se da en el Nasdaq. Entonces, acá tenemos otro corto más para hacer de acuerdo a la estructura de los precios. En el Standard Poor's es esta, en el Nasdaq también la tenemos, y en el Dow Jones también, porque el precio rebotó acá, justo en una de las líneas que ya tenemos marcadas con antelación. La habíamos marcado desde acá. Me faltó ver entonces la señal. Y en este caso podemos ver que también tenemos la estrella de la noche. Es el mismo patrón. La estrella de la noche que marca exactamente un giro. Ese giro está marcado en niveles ya pautados con anterioridad. No son niveles nuevos que estamos descubriendo ahora. Ya estaban dados. Ya los habíamos marcado. Entonces, podemos ver que la oportunidad de los cortos se dio exactamente en las tres bolsas americanas: Dow Jones, Standard Poor's 500 y Nasdaq. Si alguien tiene alguna duda, por favor me escribe. Vamos a continuar entonces. A ver, acá tengo una consulta. El tema del conflicto de Rusia y Ucrania se está complicando, dice Joaquín. Esto no debe hacer subir a las commodities como el oro, la plata, que son considerados activos de refugio. Mira, Joaquín, justo hice un video muy cortito que está publicado acá en Instagram, que es un video de análisis del oro y el petróleo. Mi Instagram es emilia-trader. Y también está publicado en mi YouTube. Emilia Jiménez Trading es el nombre del canal. Es un video de 4 minutos, es muy cortito,
pero va específicamente al tema del oro, va también a del petróleo, pero lo del oro se puede, como quien dice, generalizar el concepto hacia la plata, que también es considerado un activo de refugio. El petróleo no lo es, pero la plata y el oro sí. ¿Por qué la plata y el oro están tan bajistas? Porque el dólar está muy fuerte. Acá tenemos el gráfico del oro. Ahí tenemos que acomodar algunas líneas que, como verán, acá se están juntando. Esto tiene que estar bien equidistante, tienen que ser paralelas. Ya las vamos a acomodar. ¿Mm? Pero lo que les quiero mostrar es que el oro se ha mantenido bajista porque el dólar está demasiado fuerte y no le permite subir. ¿Sí? Así que es bastante difícil, no digo imposible porque no es imposible, pero que el oro suba de momento. Le va a costar, pero va a haber un momento en el que lo va a hacer, porque va a haber un momento en el que se va a poner tan barato que va a ser muy atractivo. Vamos a poner las líneas, las voy a acomodar, así borro todas estas que se han movido, porque las líneas tienen que ser paralelas, ¿ven? Yo cuando paso por encima tienen que ser igualitas. Se van moviendo algunas por el correr de los precios. Mm, Esto es normal. Simplemente, como no lo actualizo todos los días, lo actualizo solamente cuando estoy con ustedes, es por eso que los precios se mueven y quedan así tan desactualizados. Pero si ustedes lo hacen diariamente, van a ver que esto no les va a pasar. Lo corrigen en el momento. ¿Mm? Vean qué increíble cómo este algoritmo, es decir, esta línea, esta inclinación que surge acá arriba, surge más arriba todavía. A ver. Ahí están, ¿ven? Ahí están todas las líneas equidistantes. Me quedan algunas por acá. Ah, que son diferentes a las de arriba. No están bien estas. Son todas equidistantes. Mantienen el mismo ángulo. Me olvidé que eran otras líneas diferentes estas de arriba. Pero lo vamos a tomar desde acá. ¿M? Si no, deberíamos acomodar también las otras que se han quedado desacomodadas. Pero bueno, lo interesante es que el precio, a medida que ha ido cayendo, ha ido respetando estos rebotes. Acá tuvimos la resistencia, los soportes, acá hubo una pequeña consolidación que coincidió con la resistencia aquí. Esta resistencia aquí fue soporte, este soporte acá fue resistencia, este soporte está siendo soporte nuevamente. En el caso de romper, aquí hacia abajo el oro, que estaría rompiendo exactamente el precio de los 1660 aproximadamente, ya tendría más caídas hasta los 1640, 1650. Esas son las probabilidades con respecto al oro. Pero es así como les digo, tantas subidas en el dólar desalientan las inversiones en el oro, porque el oro no devenga intereses. No, a nadie se le paga intereses por tener oro. ¿Mm? Por tener dólares, sí. Mientras más alta sea la tasa, mayor es el interés. ¿Qué te pagan? Por tener dólares. ¿Quién los paga? Los bancos. ¿Cuándo? Cuando deposito dinero en ellos. A plazo, a un plazo fijo que está determinado. Puede ser 30 días, 90 días, 180 días, un año, etcétera. Se me paga dinero por tener dólares, por mantenerlos. Los propios bancos lo hacen. Es una actividad muy común. Ahora, yo deposito oro en un banco, no me pagan, al contrario, tengo que pagar yo porque almacenar oro en un lugar, en una bóveda o donde sea, es costoso. Mover oro es mucho, muy costoso. Entonces, es por esto que los inversores no se ven tentados a guardar oro, más allá de que es un activo de refugio financiero, es muy importante y tiene una historia que lo avala como activo de refugio muy grande, muy amplia. Pero bueno, los inversores sin duda eligen el dólar. Podemos estar de acuerdo o no, podemos entenderlo o no, pero los datos hablan por sí solos y es lo que está pasando. Se los demuestro con los precios. Si vemos el índice del dólar,
por más que estemos de acuerdo o no, el índice del dólar habla por sí mismo, mostrándonos que el dólar lo único que hace es fortalecerse. Y acá lo podemos ver. La tendencia con la que se mueve son estas líneas negras, equidistantes, paralelas, con la que el precio del dólar se ha ido moviendo y continúa moviéndose de momento. Acá la ha roto, está lateralizando, pero lo más probable es que se vaya a estos puntos con el pasar del tiempo. Lo más probable, a 114,60 aproximadamente, cuyo máximo último fue 114 casi con 80. A ver, tengo un comentario. Joaquín, ¿puedes mostrar el gráfico del oro en la crisis del 2008? Vamos a ver si tenemos ese dato acá, si no lo vemos en otra plataforma. Sí, acá está. Lo tengo en semanas. Acá podemos ver, esto es marzo del 2008 y el mínimo se produce en octubre del 2008. Es decir, que el precio del oro, que lo voy a dibujar bien, cae todo esto. Ahora parece poco, pero hay que ver en porcentaje. Vemos que el precio tuvo un máximo aproximadamente de $1.000 la onza y cayó a 697. Vamos a redondear en 700. De 1.000 cayó a 700. Es mucho el porcentaje de caída. Nada más que como este gráfico es logarítmico, se ve diferente acá. En este caso, los máximos de este mercado alcista han sido aproximadamente los 2.070 y el precio ha caído a los 1.620. Acá lo podemos ver, es bastante similar la caída, pero el tema del por qué el oro sube o baja más allá de la crisis es cómo se comporta el dólar. Podemos ver, a ver, de buscar el dólar en semanas, en el 2008, en fechas aproximadas. No siempre los activos se van a comportar igual, obvio, porque cada conflicto, cada problema que hubo en determinadas épocas de la historia son causados por cosas diferentes. Si las causas son diferentes, la forma en la que respondan los activos financieros también va a ser diferente. Acá estamos llegando. Miren acá en este momento, ahora vamos a trazar líneas rectas, líneas verticales. Estábamos viendo marzo, en el otro gráfico, marzo del 2008, que el oro estaba muy bajito. Y vamos a graficar otra línea. Octubre del 2008, que es lo mismo que graficamos acá, en este otro punto. ¿Ven? Tenemos entonces, era marzo y teníamos noviembre, ¿sí? Lo podemos corroborar con las propiedades. Acá ven, 19 de octubre, perdón. Octubre y acá vemos marzo. Marzo y octubre. Acá también vemos marzo y octubre. ¿Qué nos demuestra esto? Que el precio del dólar desde acá hasta acá se fortaleció todo esto, perdón, hasta acá. Ahí saco las líneas para que no molesten. El dólar se fortaleció todo esto mientras que el oro perdió valor. Entonces estamos en la misma, más allá de que los factores de la crisis fueron diferentes, pero la respuesta fue, si el dólar sube, el oro cae. Si el dólar baja, el oro sube. Es una regla de correlación inversa que tienen estos activos y que es la correlación, digamos, que más se mantiene en el tiempo, que más se respeta. Tiene momentos en los que deja de funcionar. Son pocos, relativamente, yo he visto pocos,
estoy observando gráficos desde el año 2013, y en todos estos años, que van a ser casi 10 ya prácticamente, em, son muy pocas las veces que he visto que los dos caigan o los dos suban juntos. Siempre el oro responde de forma contraria realmente. ¿Mm? Lo está demostrando ahora y estamos viendo los mismos periodos, marzo o octubre del 2008, y las similitudes son, digamos, muy, muy parecidas. Más allá de los factores, la respuesta de los activos financieros ha sido la misma. ¿Mm? Bien, queda claro entonces lo que les menciono de esa correlación. Ténganla en cuenta siempre. Es una correlación inversa. Es como si fuese un efecto espejo. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando el otro baja, el otro sube. Y el oro es muy dependiente del dólar. Si el dólar no baja, va a ser cada vez más difícil que el oro suba. Hasta que llegará un momento que aparecen los cazadores de gangas, que justamente digo eso en este video. Llega un momento en el que el lingote del oro se vuelve tan barato que por más que el dólar esté tan caro, va a haber muchos que se van a tentar y decir, miren lo que vale el lingote de oro. Si no lo compro ahora, no lo compro más, después no me va a alcanzar. O quizás después me compro muchos menos. Entonces ya salen los oportunistas, los especuladores, a tirarse encima de los lingotes por su valor tan bajo. ¿Mm? Imagínense ustedes que están esperando el nuevo iPhone que acaba de salir, que está carísimo, y de repente hacen una bajada de precio terrible. Bien interesante. Todos van a ir como locos a comprar ese iPhone nuevo, con rebaja. Acá también. Va a llegar un momento en el que el oro está tan bajo que va a ser comprado. De momento eso no está pasando, pero va a pasar porque es parte del ciclo de los precios. Así funcionan los mercados y lo hacen todo el tiempo. Pues sí, muy interesante haberlo visto con la crisis del 2008, dice Alexandra. Excelente, sí, es muy interesante. También se vio en el CAC, en el FTSE, me mencionan por acá, me falta ver estas. El CAC y el FTSE son bolsas europeas. El CAC es de Francia, el FTSE 100 es de Reino Unido. Se los puedo mostrar. Estos indicadores, estos índices no los teníamos tan dibujados porque no le damos tanto seguimiento, pero obviamente estas líneas están todas desactualizadas. Lo interesante es que acá se dio el giro. ¿M? Y los patrones, en este caso, son bastante similares, pero digamos que me gustan más las clímax. Esta clímax verde me gusta más. ¿M? O acá esta envolvente, la verde y la roja. Después tenemos el UCA 100, que es el FTSE 100, donde aquí ampliando tenemos el mismo rebote, pero con esta vela clímax, que es muy interesante, y esta envolvente acá verde y roja. Bien, pero como verán, los índices, más allá de las diferencias, van todos correlacionados. Todos han tenido una subida y una caída, subida y caída. Acá, ¿cuáles les estoy mostrando? CAC 40 de Francia, DAX 30 de Alemania, IBEX 35 de España, FTSE 100 de Reino Unido. ¿Mm? Al igual que Standard Poor's, Dow Jones y Nasdaq, han tenido caídas. ¿Mm? Bien. Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Recuerden seguirme en YouTube. Este es mi canal. Acá se suben todas las grabaciones de todos los seminarios que se dictan. Son 2 por semana. Están todos acá, disponibles para ustedes. También síganme en Instagram, donde subo muchas publicaciones, videos cortos. Vean este del oro y el petróleo, que está muy interesante. Y mucha información que seguramente les va a ayudar muchísimo a ir entendiendo cada vez más. En Facebook, mi fanpage,
Aquí, sobre todo, bueno, perdón que se movió. Aquí subo más que todo noticias, están siempre las invitaciones a participar en cada uno de los seminarios y voy subiendo algunas noticias para que ustedes complementen la información que leen en el boletín, que presencian en estos seminarios, con algunos artículos que les voy poniendo por ahí para que amplíen, digamos, la información. ¿Sí? El boletín tiene mucho contenido. Miren todo lo que hablamos simplemente con esto. ¿Mm? Seguimos un poco más. Los inversores están navegando una semana turbia, marcada por los datos de inflación del productor y del consumidor y los primeros reportes de temporadas de ganancias del tercer trimestre. Se esperan que en esta semana se publique la inflación y encima empezamos con las ganancias empresariales, sobre todo las empresas tecnológicas, que son las que marcan el ritmo. Así que vamos a tener mucha información interesante para estar pendientes. ¿Sí? Acá, bueno, del dólar ya hablamos, tenemos los eventos más importantes del día de hoy, en una síntesis de los puntos más interesantes del calendario económico. Más abajo tenemos resumen del mercado de commodities, resumen del mercado de divisas, de acciones, perdón, de divisas también. Y en la última sección tenemos los análisis de 15 activos diferentes. 3 commodities, 6 acciones, 6 divisas. En todos está el gráfico, las noticias, que es lo fundamental, y una señal específica con un precio puntual para que ustedes tomen de referencia. El día de hoy vimos el oro, el petróleo, el cobre en la parte de commodities. En la parte de acciones vimos Amazon, American Airlines, Ginkgo, Rivian, Intel y Galaxy Digital. Con respecto a las divisas, vimos el dólar contra el real de Brasil, libra franco, euro yen, euro lira turca, australiano neozelandés y dólar yen. ¿Sí? Así que denle seguimiento a estos boletines. La información que se publica aquí es muy interesante. Los invito a que lo tengan. Es gratuito. ¿Sí? Empieza siendo gratuito y termina siendo gratuito. No es que de momento es gratuito y después se cobra. Este reporte particular es gratuito y siempre ha sido así. Más abajo están los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y algunos programas y cursos súper interesantes para que los vean. El programa para prepararse para rendir el nivel 1 del examen CFA, taller práctico de criptomonedas, mercados de divisas, análisis técnico, estrategias de inversión, etc. Aquí en la página de New Capital, además de tener el chat, tienen toda la información disponible para ustedes. De paso, ya que estamos aquí en esta parte, los quiero invitar aquí en los seminarios de día miércoles, mañana, 10:30 horas de Perú o Colombia, 12:30 horas al mediodía sería Chile o Argentina. Está este seminario de análisis en vivo, donde seguimos complementando un poco más lo que vimos hoy y hago un repaso de las entradas que ustedes hacen. Hacemos una retroalimentación. Así que si quieren estar presentes, que obviamente los invito, que va a estar muy interesante, aquí está el botón para que le hagan clic a regístrate, así ya quedan con su lugar y les llega el mail con el link para eh, poder estar presentes. Si no, también se graban y lo pueden ver después en el caso que no puedan. Más abajo están los programas y cursos de diferentes temáticas, la información de New Capital Group y las empresas que lo componen, y acá están las suscripciones. Aquí están los reportes diarios, una herramienta gratuita, completan sus datos, dan clic al botón regístrate y listo, así de fácil. De lunes a viernes les llega a su mail. Después, solicitud de cuenta demo, completan aquí datos, le dan clic al botón solicitar y les llega un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Que se llama MetaTrader 4.
Así la pueden instalar en la compu de ustedes. Y por supuesto les va a servir para ver los gráficos, para trazar líneas, para aprender a hacer análisis técnico y demás, ¿sí? Así que aprovechen estas herramientas que son gratuitas y que les van a ayudar en su camino de aprendizaje. Aquí más datos de contacto, ante cualquier duda, pueden comunicarse. ¿Alguien tiene alguna última pregunta sobre lo que vimos hoy? A ver, acá tengo unas preguntas. La libra, vamos a ver la libra. Está muy golpeada. ¿Por qué ha retrocedido tanto? La libra ha tenido problemas de liquidez, el banco particularmente. Entonces ha tenido que hacer maniobras con sus bonos. Estoy preparando justo un videíto con respecto a ese tema, que lo voy a estar publicando, no sé si esta semana o la otra, en mi Instagram y en mi Facebook, porque es un tema para explicarlo que es bastante complejo. Pero el principal problema es la liquidez que han tenido y obviamente la inflación y por supuesto todo el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. No les ha impactado tanto como a la zona euro, pero son muchas cosas. La recesión, la inflación, los conflictos geopolíticos, los problemas de liquidez, el costo del endeudamiento, son todos los mismos factores que van generando efectos negativos en diferentes monedas. En este caso acá tenemos la libra, que venía bastante fortalecida últimamente, pero ha tenido entonces este traspié en este último tiempo. Ahora se mantiene estable. Hay que ver cómo siguen sus planes con respecto a los problemas de liquidez, con los bonos, que son los yields, y cómo lo enfrentan. Sí, así que próximamente estará ese video para detallar bien a profundidad, porque es un tema extenso. Así que voy a dedicarle un videíto específico a Reino Unido y a la libra. Bien, es muy interesante para ver qué pasó. Mostrar, que ya me olvide. A ver. El VIX, el índice de volatilidad, está bastante cerca de los máximos anteriores. Este muestra el nivel de incertidumbre que hay en el mercado. Así que todo coincide hacia lo mismo. Hay un nivel de incertidumbre muy grande. ¿Por qué? Porque las amenazas de recesión son muy grandes. Los niveles de inflación son altos y no solamente en Estados Unidos, Reino Unido o Europa, en todos lados. El mundo está atravesando un problema de la liquidez. Mañana salen datos. Eso les quería mostrar, el calendario económico de la semana. Vamos a ver esta semana, acá los datos. También dicen porque la primera ministra, le dio por emitir más deuda, o sea, reducir los impuestos, y que eso no le gustó al mercado. Es que emitir deuda en una situación de inflación alta es meterse un palo a la propia rueda. Es complicado una política así en medio de subida de tasas, porque estás yendo en contra de lo que se está haciendo. Sí, no tiene mucho sentido, entonces obvio que genera esas reacciones. Bien, bueno, hoy martes ya pasó. Vamos a ver mañana, miércoles tenemos el PBI de Reino Unido, la producción manufacturera. ¿Qué otro dato así bien relevante tenemos? El índice del precio del productor, que mide lo que es la inflación con respecto al productor en Estados Unidos. La comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, las actas de la reunión de la FOM, todo lo que tiene que ver con la Reserva Federal. El jueves tenemos la inflación de Alemania, tenemos la inflación de Estados Unidos, que va a estar todo el mundo pendiente de eso, nuevas peticiones de subsidios por desempleo, los inventarios del petróleo, la balanza comercial de China, junto con me parece más importante esto, el IPC. Después, el viernes, las ventas minoristas, para ver cómo anda el sector al por menor.
en Estados Unidos y nada más, ¿sí? Así que esos van a ser los datos interesantes para esta semana. Ya saben cuáles son. Obviamente los boletines se van publicando siempre. A forma de resumen, se publican acá los eventos más relevantes del día. Porque como verán, la cantidad de acontecimientos en un día son un montón, pero no todos son tan importantes. Algunos quizá ni siquiera mueven el mercado. A eso me refiero en importancia, la cantidad de impacto que generan en los precios o la cantidad de expectativa que hay en el mercado con respecto a ese dato en particular. Obviamente, el protagonista de la semana va a ser la inflación de Estados Unidos, ¿sí? Por supuesto. Más allá de que hay otros datos también muy, muy importantes. Pero eso es lo que tienen que estar ustedes pendientes. Quiero ver cómo sale este dato para seguir completando este informe que quiero hacer sobre Reino Unido y la libra, que será publicado en mi Instagram y en mi YouTube. Así que estén pendientes. El día de hoy publiqué sobre el oro y el petróleo. Es un video muy cortito, pero va bien al grano sobre los temas y los factores que generan los movimientos de los precios en este último tiempo. En estas dos commodities que son las commodities más importantes, ¿sí? En el mercado de materias primas. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Vimos muchos temas diferentes, tocamos un poco de cada cosa, pero eso es lo importante, ir viendo lo más posible y después vamos ahondando de a poco en cada uno de los temas, porque obviamente es mucha información y lleva mucho tiempo procesarla. Así que vayan viendo los seminarios que hemos dado con anterioridad, porque ahí vamos tratando de a poco los temas, los vamos desmenuzando seminario a seminario, y para que vayan viendo cuál es la línea de trabajo que estamos teniendo, ¿sí? Eso es todo por este seminario. Les agradezco por haber participado, por haber estado presentes. Pueden verlo a partir de mañana en YouTube, compartirlo con otras personas que seguramente les interese el tema. Muchas gracias y nos vemos mañana a la mañana, mediodía, para seguir analizando el mercado. Hasta la próxima.